Buenos días con todos, mi nombre es Fernando Susunaga, soy del equipo de comunicaciones de Pascay. Hoy día vamos a tocar el tema sobre el marco legal del programa jurisdiccional del Red más Ucayali. Exactamente esta es la mesa 12 y hoy día tenemos a Blanca López, ella es del equipo legal de Pascay y nos va a informar, nos va a presentar el resumen. Buenos días, Blanca. Buenos días, Fernando. Muchas gracias. Bueno, antes de comenzar con la exposición de Blanca, quisiéramos que para un tema de registro, Disculpa, las personas que están también conectadas... Liseli. Disculpa, Fernando, también va a presentar Liseli. De hecho, va a Ya, empezar ok, Liseli. Y ok, luego... entonces hoy día Liseli también. Pero, y antes de comenzar, cada uno de los participantes en este momento que se presente para que quede registrado y podamos dar inicio ya a la exposición, a las dos exposiciones de hoy. Gracias. Bueno, tenemos, entonces, presentamos rápidamente, mencionando cada uno de los que están presentes. A Francesca Salas, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, ¿Podrías ¿me presentarse escuchan? con su nombre y su institución, por favor? Ya. Mi nombre es Francesca Salatierra, de la organización OIRA Atalaya. Un gusto en conocerles. Gracias. Gracias. Seguimos con Freddy, por favor. Bueno, Freddy, no... Buenos días. Buenos días, Buenos Freddy, por días. favor, tu nombre y tu ¿Qué tal? institución. Freddy Jack Álvarez Tuesta, de la Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno Regional de Ucayali. Si me permiten, por temas técnicos, también está nuestra otra compañera que también va a estar en la reunión y se va a presentar. ¿Sí? Lo voy a pasar con ella. Muy Gracias. buenos días. Mi nombre es Hilda Masifuel. También estoy acá en la Gerencia Regional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Gobierno Regional. Voy a participar en esta reunión también. Gracias. Gracias, gracias. Jerónimo, buenos días. Hola, buen día con todos. Soy Jerónimo Vega, represento a la Organización Regional AIDC Ucayali. Gracias. Gracias. También tenemos a Silas. Buenos días con todos. Mi nombre es Silas Pérez Cruz, representante de la comunidad nativa Ori, de Yurúa, Atalaya, Ucayali. Gracias. Tenemos también a una cuenta de Orao. ¿Quién lo está representando? Creo que tú no, Silas. Sí, así es. Ya, ok, gracias. El resto que participamos, tenemos a Lelis Villacorta también, buenos días. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Lelis Villacorta Albarracín, estoy ahorita como coordinadora de la unidad funcional de enlace del CERFOR en Ucayali. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que están presentes. Los demás que estamos aquí somos del equipo todos de Pascay. Y bueno, procedemos entonces ya a la presentación de Blanca López, marco legal. Sí, muy bien, muchas gracias. Les voy a proyectar, que se me ha ido ahora un segundito, perdón. Ahí está. Hola Blanca, un ratito, disculpa. Sí. Por favor, ahí, Fernando, los que me están escuchando, los que están participando ahí en el chat, tienen que poner sus datos, su celular y su correo para futuros contactos. Gracias, Henry. Sí, lo dejan por favor en el chat del grupo, ¿no? Conforme se va desarrollando la reunión, pueden ir escribiendo eso. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias por participar hoy en esta sesión.
Los temas que vamos a ver hoy son, bueno, primero vamos a ver, esta va a ser la primera sesión que vamos a empezar a iniciar a ver hallazgos sobre los contratos o acuerdos. Entonces, es decir, como saben, además en este caso creo que todos son de organizaciones indígenas. Como saben, las comunidades nativas son titulares de derechos sobre el carbono, titulares del derecho de uso y aprovechamiento de los servicios ambientales, de secuestro de carbono, pero también derecho para comercializar, ¿no? Los derechos vinculados a ello y, por ejemplo, entonces los créditos de carbono. Es por eso que han podido estar realizando diferentes proyectos de venta de créditos de carbono, de venta de reducciones de emisiones. Como saben, como es de su conocimiento, para poder realizar esa compra-venta, ¿no? y esos proyectos, no solo la compra-venta, sino también la implementación de las actividades, se requiere de contratos, ¿no? Entre privados o acuerdos entre entidades públicas. Entonces, en el programa jurisdiccional, el gobierno regional no puede vender las reducciones de emisiones de las comunidades nativas sin su consentimiento, sin su integración en el proyecto y mediante firma de un contrato, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy es qué elementos tiene que tener un contrato, qué elementos tiene que tener un contrato para ser equitativo entre las partes, ¿no? Un contrato que respete los diferentes derechos de las partes. ¿Y por qué es importante hacer un contrato equitativo? Y bien, el gobierno regional en el programa jurisdiccional con las comunidades, ¿no? que quieran participar, por supuesto, se espera tener una relación contractual de 10 años, un poco menos, hasta el 2030. Entonces necesitamos un contrato donde ambas partes, ¿no? las comunidades nativas y el gobierno regional, se sientan cómodos y sea un contrato justo, ¿no? Que incluya, que integre las diferentes expectativas, ¿no? Y que queden muy claros los derechos y condiciones de la relación que tendrán. Entonces, hoy vamos a presentar unos primeros como elementos que nosotras, habiendo buscado en la normativa, en la literatura, les vamos a explicar eso que hemos encontrado para que ustedes se puedan hacer una idea, y estamos también proponiendo una lista de 8 puntos que creemos que es importante que ustedes siempre vayan a verificar si sus contratos tienen esos elementos. No solo en realidad en el programa jurisdiccional, ¿no? Pero también si ustedes ya, si hacen proyectos futuros, creemos que les será muy útil tener en consideración lo que hoy les vamos a presentar. Empezaremos hoy con esto y en próximos talleres ya iremos viendo más contenidos, pero hoy es solo la estructura, qué elementos, como un check, una lista de verificación de si en un contrato tengo estos elementos o no. Después, esto lo va a presentar Liseli, y después Liseli también va a presentar, en anteriores reuniones se presentaron diferentes brechas que había en temas red, y una de ellas eran diferentes lineamientos que sería conveniente que el CERFOR publicara, ¿no? Por ejemplo, cómo se tiene que actualizar el plan de manejo para integrar acciones red. Entonces, por ejemplo, esto Liseli va a explicar un poco qué avances hemos ido realizando con esta articulación con CERFOR. Y por último, yo voy a presentar unos primeros hallazgos sobre el alineamiento con normativa red. Como ustedes saben, los programas jurisdiccionales deben alinearse a la normativa nacional, ya sea del MINAM o de CERFOR. Entonces, Liseli presentó ya CERFOR en anteriores sesiones y hoy empezaremos a ver primeros hallazgos, ¿no? Como saben, este grupo de trabajo es algo continuo, ¿no? Vamos repartiendo los temas y progresivamente vamos viendo juntos los diferentes insumos que forman parte de los componentes del programa. No se valida documentos, sino más bien vamos viendo poco a poco los diferentes elementos, vamos recogiendo sus aportes y los vamos integrando y retroalimentando. Y así durante los próximos meses. Entonces, habiendo presentado un poco qué vamos a hacer, le doy el pase a Liseli. Por supuesto, habrá un espacio de preguntas y respuestas al final y de aportes
y creo que iremos haciendo en cada punto una pausa precisamente para dar espacio a la conversación y al diálogo. Liseli, por favor. Gracias. Buenos días con todos. Yo soy Liseli Díaz, también del equipo legal de PASCAI. Y bueno, como ya lo indicó Blanca, lo que voy a presentar está referido a lo que hemos podido identificar en base también a la experiencia de la literatura respecto de lo que podría suponer en su momento estos contratos o acuerdos que se tengan que suscribir entre los actores del programa jurisdiccional y el gobierno regional como ejecutor del programa, ¿no? Entonces, aquí un poco para mencionarles que hay sobre esto una base legal de cesión de derechos, ¿no?, a realizar al momento, o sea, cuando se realice el aprovechamiento. Esto está en el artículo 42 del Reglamento para la Gestión Forestal. Como ya indicamos en sesiones pasadas, este tema del secuestro de carbono es un servicio ecosistémico cuyo aprovechamiento está regulado en la ley forestal y su reglamento. Por ende, acá igual el artículo 42 al cual hago mención está referido al aprovechamiento de los recursos que han sido otorgados para aprovechar y por ende a los servicios ecosistémicos que se desprenden de estos, como sería el secuestro de carbono, ¿no? Entonces, este artículo señala que efectivamente los titulares de títulos habilitantes tienen derecho a realizar aprovechamiento de los recursos otorgados directamente o a través de terceros, ¿no? Los mismos que se convierten en responsables solidarios, ¿no? Ahí acá ya se introduce la figura de la responsabilidad solidaria respecto incluso del tercero que entra a trabajar de manera, o como a la par, con en este caso el título habilitante para ayudarle en sus actividades. Por ejemplo, en el tema de madera es muy conocido esto, ¿no? O sea, en el tema que estamos abordando, también existe a través de empresas a la cual se les cede el derecho, por ejemplo, para respecto al aprovechamiento del servicio ecosistémico, en este caso carbono, ¿no? Entonces, pero por lo tanto, al momento, sería la base legal que regula esta parte, ¿no? Entonces, ¿podrías avanzar, Blanca? Sí, disculpa, que tengo un problema técnico. Ahora ya. Ya. Ok, entonces, pero ahí viene la pregunta, ¿qué se cede o transfiere, ¿no? Porque en estos contratos, como lo mencionábamos, en su momento podría haber un acuerdo o un contrato que va a implicar ceder derechos, esos derechos de uso, de aprovechamiento. Entonces, en este marco, ¿qué supone eso, no? Entonces, son dos puntos. Uno, que es la cesión o transferencia del derecho de aprovechamiento de los servicios ambientales, en este caso el secuestro de carbono. No hay una transferencia, dejo claro ya, de la posición contractual, que ese es como en términos comunes se podría decir una transferencia, por ejemplo, de concesión, una transferencia de un título habilitante en el fondo, ¿no? O sea, no hay ese tipo, ¿no? Eso, de repente ustedes han escuchado, no va a suponer que se va a reemplazar la titularidad de alguien respecto de su título habilitante, concesión, permiso, autorización. No va a suponer eso, ¿no? Es simplemente una cesión o transferencia del derecho de aprovechamiento de estos servicios ambientales, en este caso particular del secuestro de carbono, ¿no? El tercero, en este caso, como hablábamos, sería el que ejecuta las actividades red y administra los ingresos de la venta de las unidades de reducción de emisiones en base al esquema de distribución de beneficios de acuerdo a lo establecido en el contrato, ¿no? Eso es lo que en la práctica se hace, ¿no? Luego, ¿qué puede suponer también? O sea, no solamente cesión de derechos de aprovechamiento, sino también cesión o transferencia a terceros del derecho de comercializar estos créditos de carbono. Como lo mencionamos anteriormente, por ejemplo, los titulares de títulos habilitantes que tienen
un plan de manejo en el cual han incluido el aprovechamiento de servicios ecosistémicos, tienen el derecho, son de hacer uso, aprovechamiento, disfrutar, transferir el aprovechamiento de estos servicios ecosistémicos. Y por ende decíamos, aplica lo mismo para el tema de estas, como titulares de créditos de carbono ya, una vez, pueden efectivamente transferir a terceros únicamente el derecho de comercializar, el derecho del, ya cuando hablamos de créditos de carbono, recuerden, nos referíamos al documento que acredita o que valida finalmente la cantidad de toneladas métricas, por ejemplo, de carbono que ha sido capturado, ¿no? Entonces ya es el documento. Entonces, ese documento también, o sea, puede ser, dice, se dio transferido a terceros el derecho de comercializar estos créditos de carbono, ¿no? Entonces, son dos cosas que podrían suceder en esa figura. ¿Podemos seguir? Blanca. Ya, gracias. Entonces aquí, un poco también mencionando respecto de este tema, ¿qué exigen los estándares internacionales? Como ya lo hemos mencionado, estas verificaciones, de la cantidad de toneladas métricas de carbono que ha sido capturado en el bosque, lo hacen empresas certificadoras que aplican estándares internacionales y, bueno, sobre todo aquí están, bueno, fuera de nuestro país en todo caso, ¿no? Pero ¿qué es lo que exigen estos estándares? ¿Qué es lo que ellos buscan que se acredite, ¿no? Demostrar el respeto y la protección de los derechos de los titulares sobre el carbono, ¿no? Por ahí, en realidad, es un elemento importante a tener en cuenta porque, digamos que siempre se está como que atentos a un tema importante, ¿no? Que es el respeto de los derechos, efectivamente, que cada titular tiene, en este caso, sobre el carbono, ¿no? Es un punto muy importante. Y vigila también, se exige que se acredite que hay un consentimiento libre, previo e informado, ¿no? O sea, acá entra todo el tema de lo que puede ser una participación ciudadana, o las diferentes consultas que se pueden hacer a los actores para que estén al tanto, informados respecto de este tipo de actividades, ¿no? La identificación de actividades ilegales, en el caso los hubiera, ¿no? Siempre hay en algunos lugares donde se realizan los proyectos red, por lo general también hay alto riesgo, digamos, en la zona, de repente son invasiones o mineros ilegales, o puede ser tal ilegal también. Entonces, ese tipo de actividades también tienen que estar identificadas, ¿no? Un poco como que caracterizar la zona, efectivamente, para saber dónde se encuentra. Y las disputas en curso sobre el derecho a las tierras, fundamentalmente, aquí es en caso existiera pues algún tema de un predio, quizás un predio privado, podría ser en esos casos, digo yo, que esté algún tema por aclarar respecto de la titularidad de su predio. Pero recordemos que al final, si este titular de un predio, quizás con el documento que acredite su propiedad, solicitó un permiso a la autoridad forestal y cumplió las condiciones para el aprovechamiento de servicios ecosistémicos al incluirlo en su plan de manejo, pues obviamente, digamos, tiene el aval también de la autoridad forestal respecto de la validez también de su instrumento con el cual acredita su derecho de propiedad, ¿no? Esta parte de repente, al menos para nuestro país, para la forma como se ha regulado este tema del aprovechamiento de servicios ecosistémicos, va de la mano con la titularidad también del hecho del título habilitante, ¿no? Porque en este caso, como les digo, la autoridad forestal verifica, por ejemplo, en un permiso de aprovechamiento forestal le piden, ¿no? Que acredite el documento que acredita su propiedad. Entonces, hay como una especie ya de validación ahí, ¿no? Entonces, va a ser un poco difícil que puedan darse estos casos, pero, o sea, igual ahí es un punto a considerar en estos
exigencias que hacen los estándares internacionales, ¿no? Y el otro es la identificación de las leyes nacionales para la ejecución de las actividades de reducción de emisiones, ¿no? Sobre esto, como ya les hemos estado mencionando, las leyes nacionales que regulan el aprovechamiento de servicios ecosistémicos, en este caso el secuestro de carbono, es la ley forestal y su reglamento, ¿no? Ahí encontramos la forma como se aprovecha este servicio ecosistémico, bajo qué condiciones, como ya hemos mencionado, que es la inclusión en el plan de manejo. Tener título habilitante, incluirlo en el plan de manejo, ¿no? Entonces, justo ahí queríamos mencionar que los estándares no exigen ningún tipo de otorgamiento de poderes, ¿no? O sea, no es que, como una vez más lo repito, no es que se vaya a suplir al titular o en este caso al interesado en la participación de este tipo de programas, que otorgue algún tipo de poder o facultad adicional para realizar, ¿no? Simplemente un contrato es suficiente, ¿no? No hay otra cosa adicional. Entonces, pasamos. Sí. ¿Puedes? Ay, ya. A la fecha, pero nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la modalidad contractual aplicable, ¿no? Y en realidad a la fecha se ha venido utilizando diversas modalidades, ¿no? Podrían ser de las que hemos podido identificar, la modalidad de la cesión de derechos, que esta es una figura regulada en el Código Civil peruano, en la cual la cesión de derechos comprende la transmisión al cesionario, o sea, la persona que recibe, las garantías reales y personales, así como los accesorios del derecho transmitido, ¿no? En este caso, bajo esta figura, ya se han estado realizando contratos de cesión de derechos de aprovechamiento de servicios ecosistémicos, ¿no? Justo bajo esta normativa. Pero la adicional que hemos podido identificar es la que se viene aplicando en el tema de la resolución de Dirección Ejecutiva 134-2017 CERFOR, que regula este tema del trabajo de terceros realizado por las comunidades nativas, ¿no? Ahí se establece y se informa, en este caso, cómo los contratos, cuál sería más o menos la estructura que deben tener, cuáles son los mínimos que deben contener, y ahí lo que adicionalmente, pero este es para el tema, recordemos, para el tema de aprovechamiento de recursos forestales, o sea, sino que se podría aplicar de manera análoga al caso que estamos hablando, ya que, como ustedes saben, el secuestro de carbono se produce obviamente en el bosque, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando de recursos forestales también. Entonces, acá lo nuevo que menciona en esta resolución de dirección ejecutiva es, por ejemplo, que se aplica la modalidad de contrato de asociación en participación, ¿no? Esa es la recomendación que hace CERFOR, porque esta resolución no es de carácter, o sea, obligatorio, es, digamos, si es que alguien no lo cumple, va a incurrir en falta o algo así, no. O sea, es una resolución referencial, orientativa, donde se dice cómo se debe hacer, cuáles son los mínimos que se deberían incluir, ¿no? Entonces, acá recoge una figura que está regulada en la Ley General de Sociedades, ¿no? Es un contrato de asociación en participación, que es como les digo, diferente de la que está regulada en el Código Civil en varias, digamos como que en varios puntos por el tema de que son diferente regulación, una es Ley General de Sociedades, otro Código Civil, pero al final son, como les digo, diversas modalidades que se han venido aplicando. Quizás hay otras, de repente también nos pueden, si alguien conoce alguna más que ya ha visto, ¿no? Podemos ir conversando sobre ello, pero hemos podido evidenciar quizás estas dos, ¿no? ¿Podemos continuar? Justo acá, solo para mencionarles, este contrato de asociación en participación tiene las características, por ejemplo, que no genera una persona jurídica, ¿no?
debe constar por escrito y no requiere inscripción en registros públicos, ¿no? O sea, es como una cuestión en realidad más de formalidad, pero no implica, de repente, para algunos puede ser difícil decir, ya, pero tengo que inscribir poderes, tengo que inscribir, si es, a veces cuando se habla de asociación, no, hay una inscripción adicional, no. Esta figura es así, digamos que tiene unas características un poco amigables, partiendo por el hecho, por ejemplo, de que no requiere inscripción en registros públicos, ¿no? En este caso, la gestión del negocio, como muchas veces sucede, corresponde única y exclusivamente al asociante. En este caso puede ser una empresa, respecto de, por ejemplo, de una comunidad o respecto de un concesionario, y se establecen los mecanismos de control, ¿no? Ahí no existe relación jurídica entre los terceros y los asociados, ¿no? O sea, ahí ambas partes deciden, participan en las pérdidas y en las ganancias en la proporción que establezcan en el contrato, ¿no? El asociante, en este caso, por ejemplo, que sería, como les digo, la empresa, actúa en nombre propio estableciendo una relación jurídica con los terceros, ¿no? Por lo que no existe una relación jurídica entre el asociado y los terceros, ¿no? O sea, hay como que es como una figura más de trabajo conjunto, como que podríamos decir, hay participación de ambas partes, ¿no? Por ejemplo, también otra característica es que se tiene el derecho a la rendición de cuentas, ¿no? Que es algo también que más adelante lo vamos a ver, es que también algo necesario, importante a tener en cuenta en la elaboración de los acuerdos y los contratos, ¿no? Y bueno, así hay, por ejemplo, en el ámbito tributario y contable, el asociante debe registrar en su contabilidad los ingresos totales por... Uy, se fue. Blanca se movió. Es que alguien se puso, Hilda Masifuen se puso a presentar. Ay. Hilda. Ahora. Ahora, creo que fue un error técnico. Hilda ha levantado la mano. Hilda, ¿quiere decir algo? Adelante. Hilda. Al parecer es un error técnico, con las disculpas, Sí. se está uniendo. Hilda. No se preocupe, sigue, Liseli, sí. Adelante, Sí. Liseli. Ok, entonces, como estaba mencionando, en una característica, por ejemplo, en el ámbito tributario y contable, que es que el asociante debe registrar en su contabilidad los ingresos totales por las ventas, ¿no? Así como los gastos incurridos, y podrá deducir el monto de la participación que corresponde al asociado, ¿no? Y acá, o sea, también ahí justo en esa figura, deja claro que constituye, por ejemplo, una renta de tercera categoría para el asociado y está grabado según el criterio de lo devengado. Más adelante vamos a ver en realidad que es importante también tener claro este tema de cuáles son por ejemplo, si hay impuestos por deducir, también es importante dejarlos claros en el acuerdo o en el contrato que se pueda hacer, ¿no? Eso es un elemento también. Más o menos esto es como unas características mínimas del contrato de asociación y participación, que, como les digo, les presento porque es lo más cercano, bueno, lo que tenemos ahora regulado para el recurso forestal, que podría aplicarse de manera análoga en su momento también a este tema de aprovechamiento de servicios ecosistémicos, ¿no? Continuamos. Ya, un poco sobre, como veníamos hablando del tema de contratos, acuerdos, las distintas modalidades que podrían haber. Les queríamos comentar también, les queríamos compartir que sobre estos contratos o acuerdos existe documentos o literatura que se ha escrito sobre qué elementos mínimos deberían tener, ¿no? Sobre el particular, por ejemplo, ahí identificamos a Milagros Sandoval,
y José Luis Capella en su momento escribieron un artículo en el cual menciona que los elementos mínimos contractuales que deberían existir es, por ejemplo, identificar el objeto de contrato, ¿no? ¿Qué se está regulando? ¿Qué se está regulando? Tener en claro ese tema, ¿no? Identificación correcta de las partes, ¿no? Para obviamente saber quién es el titular, identificar al titular del derecho de aprovechamiento del carbono, ¿no? Tener identificado de manera clara. Derechos y obligaciones de las partes, ¿no? Esto es obviamente a qué se comprometen y a qué están obligados ambas partes, ¿no? O sea, no solamente pensar de un solo lado, sino para ambas partes, ¿no? Monitoreo del proyecto y del cumplimiento de la fijación del carbono por red. Este también es un punto considerado también por ellos. Y el mecanismo de resolución de conflictos, quizás que va en la mayoría de contratos a fin de cualquier situación complicada que pueda existir respecto de las obligaciones, los acuerdos a los cuales se han planteado. Si hay desacuerdo en eso, pues se pueda llegar a una solución. Y cuál va a ser el destino también del uso de los recursos y los beneficios, también que se obtenga, por ejemplo, en un proyecto o en un programa red, ¿no? Entonces, para ellos es importante estos puntos. Quizás para algunos de ustedes dirán que se sobreentiende, muchos de ellos, pero que en realidad en la práctica es importante decirlo porque, dada las experiencias que ha venido sobre este tema, en algunos casos se han omitido cuestiones esenciales, ¿no? Quizás de repente hasta como identificar correctamente las partes o no se precisa muy bien cuál es el objeto del contrato, ¿no? Entonces, por eso se coloca de esta forma. Sobre el tema, Forest Trends también hace una identificación así también un tanto detallada de lo que debería considerarse en un contrato, en un acuerdo. ¿Qué dice? Evitar las letras pequeñas, ¿no? Porque se ponen en el caso de que en algunos contratos que se ha visto, se pone como pie de página, en pie de página se pone cosas que de repente son importantes, pero quizás no queda claro a la lectura pues de la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, por eso dice evitar las letras pequeñas. El tema de los intermediarios, o sea, si es que va a suceder, si es que va a existir esta figura de la intermediación, se precise y se deje claro que efectivamente quién lo va a realizar o identificar efectivamente cómo va a ser desarrollado esto, ¿no? Las responsabilidades y sanciones va un poco, nos parece, ligado al tema de lo que podría suponer la figura de la responsabilidad solidaria que a la fecha se viene aplicando para el tema del trabajo de terceros que realizan, por ejemplo, en el caso de las comunidades nativas, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Eso es más o menos lo que se podría asemejar a lo que es responsabilidades y sanciones. En este caso, igual se menciona que debería estar precisado los mecanismos de resolución de disputas y al igual que, como le mencionaba en el otro lado, son la solución de los problemas que se pueden identificar en el contrato y dentro de eso también se identifica lo que podríamos decir, por ejemplo, el hecho de en qué momento, o sea, si puede efectivamente, cuándo se puede resolver el contrato, una cláusula de salida también se llama así, ¿no? Ahí se identifican las cláusulas de salida, cuándo puede suceder eso también, ¿no? El plazo también es necesario para Forest Trends que se identifiquen los contratos, el plazo, el monto de pago y el flujo bancario, ¿no? O sea, el plazo del proyecto, cuál va a ser efectivamente, cómo se va a dar este tema de la gestión o la administración también de respecto del tema económico, ¿no? Al menos entiendo yo que es como que unas líneas para poder identificar a manera de transparencia del proyecto que se va a desarrollar, pues, ¿no? Acá, bueno, ellos colocan el tema de reproducción de imágenes. Entiendo que por la experiencia quizás que se ha venido dando, en algunos casos ha habido
ha habido quizás dificultades respecto de personas que, por ejemplo, pueden aparecer en algunos brochures, su fotografía o algo así, y pues acá en de la experiencia y Forest Trends menciona que se debería de también, obviamente, considerar el hecho de reproducir imágenes quizás de personas o áreas o zonas donde se está ejecutando el proyecto, ¿no? Y al igual que que los, que en el otro caso, que en el caso de Capelli y Sandoval, mencionan también el hecho de tener en cuenta, por ejemplo, el cumplimiento de la legislación nacional, el marco legal, y cuál es el sistema de gobernanza, ¿no? O sea, cómo participa en este caso el asociante, el asociado, por así decirlo, cuál va a ser sus roles, cómo lo van a ejecutar. Eso es el tema del sistema de gobernanza, si van a tomar acuerdos de manera conjunta. Entonces, eso es establecer cómo se va a gestionar, ¿no? Cómo se van a tomar los acuerdos. ¿Podemos continuar? Ya, y en este caso, el otro punto que habíamos identificado, que también es referencial para nuestro tema, es el tema de la resolución directoral ejecutiva, como les comenté, resolución de CERFOR, la 134/2017, en la cual se menciona los elementos mínimos contractuales para el aprovechamiento de recursos forestales por parte de terceros, ¿no? Acá, como ven ahí ustedes, hay un listado que es bastante largo de puntos que consideran para CERFOR es importante en ese tipo de contratos, ¿no? Por ejemplo, identificar las partes, cuál es el objeto del contrato, incluso en el caso de CERFOR se ha mencionado cuáles son los requisitos para la suscripción del contrato, ¿no? Cómo se va a distribuir las ganancias y utilidades, cuáles son las obligaciones de las partes, una vez más, tanto del asociado como el asociante, o en este caso de la empresa o la comunidad, en otros términos, o el concesionario, y también hay un rubro de supervisión de operaciones también, ¿no? Que es una actividad que realiza, por ejemplo, hablando en el caso de las comunidades, como les mencionaba, la comunidad realiza como que una actividad de supervisión del trabajo, incluso de la empresa que entra a trabajar con ellos, ¿no? Entonces ahí se pone como que una posibilidad también el tener en cuenta eso, ¿no? Y en este caso se menciona que el pago de derecho de aprovechamiento debería ser asumido por la empresa que entra a trabajar con ellos, ¿no? Eso es lo que se está poniendo de manera referencial, como les digo, en esta resolución de CERFOR, ¿no? Y ahí hay un rubro adicional, por ejemplo, de qué sucede cuando se afecta a los recursos, cuando es el tercero quien lo realiza o cuando es efectivamente el mismo titular, en este caso, en el ejemplo que estamos diciendo, y a este caso de la comunidad, por ejemplo, si es la comunidad la que lo realiza, ¿no? ¿Qué restricciones hay para el aprovechamiento? Esto me parece que es un poco más detallado respecto de eso, por ejemplo, las guías de transporte forestal, porque está pensado para el aprovechamiento maderable, ¿no? O sea, de repente de aquí, una tarea quizás para todos es, obviamente, identificar qué es lo que es aplicable también a nuestro tema, que es el secuestro de carbono, ¿no? No todo va a ser aplicable. Como les decía acá, por ejemplo, lo de las guías de transporte forestal, obviamente no aplica, ¿no? Para este caso. Y igual que en los otros casos, se identifica causales de resolución de contrato, que es, como les decía, los motivos por los cuales se puede finalizar un contrato, ya sea de repente puede ser renuncia, puede ser distintas causales que se determinen, y como les decía, son las que se llaman también una cláusula de salida, ¿no? Aquí se puede identificar. Solución de controversias también igual que en los otros casos que hemos indicado. Y acá, bueno, viene la garantía de fiel cumplimiento, que creo que es un tema que como práctica el Estado peruano lo ha venido haciendo para la mayoría de títulos habilitantes, sobre todo las concesiones forestales.
acá también de cierta forma se recomienda eso, ¿no? Como les digo, esta resolución es referencial y obviamente acá, por ejemplo, se recomienda que el tercero que trabaje con la comunidad presente una garantía de fiel cumplimiento de todas sus obligaciones, así en teoría cuando se incurriera en algún incumplimiento, pues habría un respaldo económico para la comunidad dependiendo de la afectación que se pudo haber realizado. Entonces, eso es. Y el otro es el punto de la responsabilidad solidaria que mencionamos al inicio respecto del artículo 42 del reglamento de la ley forestal, y que seguro ustedes ya sabrán que actualmente también OSINFOR viene aplicando en sus resoluciones, ¿no? Respecto del tercero, siempre y cuando en estos casos haya obviamente una participación clara en el contrato, se ha dejado de manera clara cuál va a ser la función, digamos, del tercero y que evidencie que efectivamente pues es él quien realizó la actividad y quede claro allí para poder responder solidariamente respecto de algún tipo de infracción que se haya cometido, ¿no? Y bueno, ahí hay también el punto de la administración del negocio, es lo que un poco les mencionábamos, lo que es la gobernanza, quién hace qué, cómo se van a manejar las cosas y cómo se van a tomar decisiones, sobre todo, muy importante, ¿no? También se considera caso fortuito fuerza mayor, que claro, es por el tema de si hay un incumplimiento de obligación, obviamente en los contratos ustedes saben que el caso fortuito fuerza mayor es el motivo por el cual se pueden suspender una obligación establecida en un contrato, ¿no? Un acuerdo. Dejar claro también la vigencia del contrato, ¿no? O sea, es obviamente el plazo que se tiene y cómo van a, en este caso, como es particular, por ejemplo, de las comunidades, esta resolución, como les digo, ahí incluyen también al hecho de cómo van a participar las organizaciones indígenas, ¿no? Y la legislación aplicable, pues, es la legislación nacional, ¿no? Pero esos son los puntos considerados allí. ¿Seguimos? Ya. Entonces, luego de haber visto esto, que como les mencionaba, es literatura, es también una resolución de CERFOR en este caso, que podría ser aplicada de manera análoga. Revisando todo eso también y como parte de la experiencia de los profesionales de PASCAI en este tipo de proyectos, se está haciendo una propuesta de cuáles son esos elementos mínimos, ¿no? de un contrato equitativo, ¿no? Un contrato que sea favorable para ambas partes, ¿no? Es identificar el objeto del contrato, ¿no? ¿Qué se va a ceder? Porque obviamente aquí hay que dejar en claro, como decía, que no es una cesión de posición contractual, no se está transfiriendo, por ejemplo, como les decía, una concesión, no se está transfiriendo el título habilitante, no se está dejando de ser titular, simplemente se está cediendo el derecho de aprovechar el servicio ecosistémico, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, en el objeto tiene que estar claro eso. Identificación de las partes, saber quién es el titular del derecho y tenerlo efectivamente claro, ¿no? El titular del derecho al aprovechamiento al secuestro de carbono. Como mencionábamos, en el marco de la ley forestal, un titular de un título habilitante que incluye en su plan de manejo forestal el aprovechamiento de servicios ecosistémicos, por ejemplo, tiene derecho al aprovechamiento de los mismos. Entonces, tendríamos ahí identificado al titular con su resolución administrativa que aprueba su plan de manejo, que incluye esas actividades, con su contrato, que lo identifica como concesionario, con su resolución que otorga su permiso, su autorización, ¿no? Entonces, eso. Y claro, y obviamente identificar a la parte que en este caso podría ser una empresa o podría ser el tercero, ¿no? Al cual mencionamos que es el que trabajaría a la par con en este caso, con el titular del derecho al carbono, ¿no? Igual también desde PASCAI se cree que es importante dejar en claro el tema de los derechos y obligaciones de las partes. Repetimos una vez más,
puede parecer evidente, pero dada la experiencia, tiene que ser evidentemente claro para ambas partes, tanto poniendo en el ejemplo de la empresa, o el titular del derecho del carbono, ¿no? ¿Qué van a hacer y a qué a qué se compromete cada uno de ellos desde el inicio, ¿no? Importante también el tema del mecanismo de resolución de conflictos, ¿no? Siempre partiendo primero por el diálogo o la conversación de las partes, ¿no? Luego se podría identificar ya, obviamente, quizás un tema podría ser arbitraje o podría ser una cuestión de índole también, o sea, ya la última instancia, digamos, sería el tema judicial, ¿no? Pero igual tiene que quedar plasmado cuáles serían los mecanismos que se abordarían para resolver los conflictos, ¿no? Otro punto importante es el plan de distribución de beneficios, ¿no? En el plan de distribución de beneficios se tiene que identificar estos ingresos que se van a tener como parte, por ejemplo, de la venta de los créditos de carbono, cómo van a ser distribuidos, entre los actores, ¿no? Y también en algunos casos también el uso que se le va a dar a los mismos, ¿no? Podemos pasar. Creo que podrías pasar la siguiente lámina. Me parece que estaba adelantando ¿Puedes pasar a la siguiente, Blanca? Ahí está. Sí, justo acá. Puedes pasar a la siguiente, ya justo llegué, estaba desarrollando. En la primera solo lo había mencionado. Y ya. Entonces, acá, como les decía, en el tema del plan de distribución de beneficios, lo importante es transparentar también el precio de venta de los créditos, ¿no? Y las deducciones, como decía hace un momento, del tema de lo que podría ser los impuestos, ¿no? Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta dentro del contrato o acuerdo. El tema del sistema de gobernanza, involucra que los socios del proyecto deben ser consultados y empoderados de las decisiones que se tomen, ¿no? La empresa puede solicitar poderes para administrar el proyecto, ¿no? Esa es una opción también que se ha venido también realizando en la práctica, ¿no? Pero sí, importante que los socios del proyecto sean consultados para las decisiones que se deban tomar, ¿no? Entonces, que no solamente quizás se presente, por eso es importante el tema de la participación ciudadana, el tema de la consulta con los actores, para que obviamente queden totalmente empoderados de las cosas que se van a hacer, ¿no? Eso es lo importante. Y acá se habla de cumplimiento de reglas nacionales e internacionales, porque en este tema de Red Más hay legislación nacional y obviamente pautas a tener en cuenta en el marco también internacional de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, es importante que en un contrato de acuerdo se establezca cuál es, o sea, la normativa que va a regir y efectivamente cuáles son las pautas también que se podrían tener en cuenta en este punto, ¿no? Y el otro punto también a considerar son las cláusulas de resolución del contrato, ¿no? Aplicable a ambas partes. Como decía, los motivos por los cuales puede culminar el contrato se queden establecidos ahí y que son aplicables a ambas partes para que no se atribuya en algún momento que fue, digamos, a causa solamente de repente atribuibles a una de las partes. No, esas cláusulas de resolución del contrato son aplicables a ambas partes. No. Me parece que hay una más de un elemento mínimo. Continuamos. Y finalmente, el tema de la responsabilidad, ¿no? La empresa asociante o solidaria es en este caso, este punto nosotros lo hemos querido dejar, o sea, es una propuesta y finalmente también es un tema para seguir conversándolo, porque como les comentamos,
Ese tema del artículo 42 del reglamento de la ley forestal de la responsabilidad solidaria se viene aplicando actualmente en el tema del aprovechamiento de los recursos forestales, que podría ser aplicado por analogía al aprovechamiento del carbono también, pero bajo de repente ciertas condiciones, ¿no? Como les comenté, el tema de la responsabilidad solidaria por OSINFOR está pensado para aquellos casos en los cuales se ha podido identificar en el contrato, o sea, por eso aquí la importancia del contrato, se ha podido identificar en el contrato cuál ha sido la participación de la empresa, la participación de este tercero en la actividad, porque para que finalmente quede claro, o sea, al momento de imponer la sanción, OSINFOR, por ejemplo, pide, en el caso que les estaba señalando el tema de aprovechamiento forestal, si se ha quedado claro en el contrato de repente que se le iba a dar al tercero el manejo de las guías de transporte forestal, que ellos se iban a encargar de todo el tema de la comercialización, del aprovechamiento, de los árboles, ¿no? Y el traslado de los mismos. Si se deja efectivamente claro que esas son las actividades que va a realizar el tercero, y pues queda evidente su participación y su responsabilidad también en su momento respecto de la actividad, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque en este tema de aprovechamiento de servicios ecosistémicos, no estamos hablando de cortar árboles, de entrar con tractores y es un tema diferente, ¿no? Es por el contrario, realizar actividades de conservación, ¿no? Pero siempre por eso la importancia de lo que se podría poner en los contratos, la terminología que se pueda usar, ¿no? Porque no es lo mismo decir que el tercero va por ejemplo, a proporcionar un dron para que se realice la vigilancia o que se ayude a la vigilancia, al control del área, diferente al hecho de decir que es el tercero el que se va a encargar quizás con su personal o a través de drones de realizar la vigilancia del área, ¿no? Ahí ustedes se dan cuenta de la diferencia. Una cosa es decir, me comprometo a otorgarte estas herramientas para que tu labor sea mejor a ti como titular, y otro es el hecho, yo lo voy a realizar, ¿no? Entonces, eso quería dejarlo ahí para que de repente lo sigamos pensando. En este tipo de actividades no hay todavía jurisprudencia sobre el tema, solo está referido a la actividad forestal maderable propiamente, ¿no? Pero más o menos ese es el sentido. Sí. Seguimos, Blanca, creo que hasta lleva el punto. No sé, Giseli, quizás hacemos una pausa para preguntas sobre esto y luego ya podemos pasar a lo que es la articulación con los sectores. Sí. No sé si alguien tiene comentarios, preguntas o quisieran que revisemos alguna diapositiva. Igual recordarles que se les envió el resumen de estos elementos por correo, que es un PDF, donde se recoge lo que ha presentado Giseli. Entonces ahí tienen todo el detalle y pueden consultar pues esta literatura y normativa que está explicada y que además se explican en detalle la propuesta de elementos y también el tema de responsabilidad. Explicamos también las reflexiones que nos han surgido, ¿no? Entonces, también tendrán el PPT a disposición, porque saben que todo se publica en el repositorio. ¿Algún comentario, aporte? Hola, buen día, Jerónimo Vega, por favor. Adelante, Jerónimo, por favor. Mira, los contratos va a ser muy clara, puntuales el tema de los temas de solidaridad con los terceros, porque muchas veces, por ejemplo, el tema de la madera es solamente figurativo, el tema de terceros, finalmente la que asumen la responsabilidad son los titulares habilitantes. En este caso, tenemos que precisar que tiene que ser efectiva el tema solidario con el tercero, porque muchas veces quedan solamente en la teoría, pero en la práctica es otra cosa. Yo seguiré comentar, gracias.
Muy bien, gracias, Jerónimo. Sí, nosotras también estuvimos viendo la responsabilidad y, claro, como no hay nada sobre red, porque no hay una resolución de SERFOR para red en específico, ¿no? Como bien decía Aliseli, estuvo viendo ella en particular toda esta resolución y estuvimos debatiendo de cómo se aplicaría este caso red, ¿no? Porque no es un copia y pega, porque como bien decía Aliseli, aquí no hay un tema de aprovechamiento maderable, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es importante que si, por ejemplo, el comprador de reducciones o el que ejecuta, ¿no? Sobre todo el que ejecuta el proyecto red con la comunidad, si, por ejemplo, él se comprometió por plan de manejo, ¿no? O sea, si en el plan de manejo hay una actividad y por el contrato entre el que compra los créditos de carbono o el que ejecuta el proyecto y la comunidad se dejó claro que era este ejecutor del proyecto y no la comunidad que hacía esa actividad que está en plan de manejo, claro, entendíamos que para esa actividad debería haber responsabilidad, no podría ser de otra forma, pero no sería responsabilidad para temas que no tienen nada que ver con las actividades que ejecutaba este tercero que está trabajando con la comunidad, ¿no? Sí, no sé si hay algún otro aporte. Muy bien, pues si todo está claro, podemos ir pasar al siguiente tema. Sí, está claro, adelante, Jerónimo. disculpe, está claro mientras están dentro del marco legal de la legislación peruana, no hay problema, pero tampoco nos va a salir de ese tema. Los contratos deben ser dentro del marco legal y sobre todo respetando las formas de asociaciones, organizaciones de los pueblos indígenas de la Amazonía. Esa es la clave para el éxito de este proyecto. Gracias. Sí, muy cierto. Buenos días. Quería hacer una... Buenos días. Sí, Silas, por favor, adelante. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, estaba escuchando atentamente toda la investigación o la recopilación de todo el marco legal que se está viendo referente al tema del servicio ambiental, ¿no? Es muy importante, digamos, la recopilación, pero ahí quería ver, mira, por ejemplo, la poca información que yo tengo es cómo se articula, porque mira, según el marco legal que hay en el Estado peruano, todavía no está tan definido según como lo están exponiendo específicamente en esto, pero cómo se concretaría el tema de que, por ejemplo, en el tema de maderables hay un plan de manejo y con ese plan de manejo se hace la comercialización. En cambio, en ese sentido, el tema de servicios ambientales se tiene que llegar a una certificación. Y ahora, los estándares internacionales tienen un parámetro legislativo o legal, donde también tiene un proceso, donde hay un órgano ejecutivo que evalúa los proyectos, cómo se van a ejecutar, los beneficios, y para que dé el certificado. Entonces, eso quería que un poco nos podría, o si todavía no lo tienen, bueno, no sé si lo tienen bien establecido es siempre como nosotros como beneficiarios o titulares, en este caso, siempre tenemos esta información, ¿no? Entonces no sé si podrían compartir eso o cómo estarían viendo ese tema. Muchas gracias. Sí, gracias, Sila, por la pregunta. Voy a poner el vídeo, perdón. Sí, eso está claramente establecido. A ver, ¿cómo funciona? Primero tienen el contrato que regula la relación con o bien el ejecutor de proyecto que ejecuta el proyecto con ustedes, nosotros siempre recomendamos la cogestión, o bien con el comprador de las reducciones de emisiones directamente. Puede ser esta también la opción, ¿no? No necesariamente tiene que haber un intermediario. Entonces puede ser
o con el que compra las reducciones de emisiones o créditos de carbono, o con un tercero que les ayuda a ejecutar el proyecto, que sería un intermediario. ¿Ya? Entonces, ahí hay estos contratos que regulan la relación con estas personas, partes. Y luego, en el plan de manejo, sigue vigente, ¿no? El documento del plan de manejo es el contrato que rige todo en su área, ¿no? Entonces, el plan de manejo se debe actualizar con las actividades red que vayan a hacer, ¿no? Que ahí es un tema, ahí está precisamente el tema del lineamiento de SERFOR, porque no hay un lineamiento que detalle cómo se integran las actividades red. Pero bueno, igual se logra hacer, ¿no? Por analogía. En todo caso, lo que sí que queda claro es que tiene que haber mención de esas actividades dentro del plan de manejo, ¿sí? Y después, una vez tienen todo eso y empiezan, preparan el proyecto, preparan lo que es el documento de proyecto. Ese documento de proyecto es como un mapa o una hoja de ruta, detalla todo lo que ustedes van a hacer en el proyecto. Cómo se va a hacer el proyecto, qué actividades, quién las hace, cómo se cuantifican las reducciones de emisiones, cómo se hace la gobernanza del proyecto, cómo se ha socializado el proyecto, cómo se ha otorgado el consentimiento de la comunidad nativa, cómo se tiene que hacer la distribución de beneficios. Todo en el detalle está en el documento del programa. Es como el mapa o Biblia, digamos, del proyecto, porque todo se detalla ahí y todo se regirá con eso y el contrato que regula a las partes. Entonces, lo que verifica, luego ese documento, junto al contrato, se envía al estándar internacional. Puede ser BERRA, puede ser Actriz, puede ser Gold Standard. Hay diferentes estándares internacionales, que son entidades privadas que son como auditores, digamos, ¿no? Entonces, también hay un auditor independiente, ¿no? Que supervisa todo, supervisa que tenga coherencia, que tenga lógica, que sea respetado el consentimiento de la comunidad nativa, que sea todo, revisa que se haya respetado todo, ¿no? Y también revisa los anexos. La verdad que no entran tanto en detalle al contrato, generalmente verifican que exista el contrato. No entran, la verdad que no están entrando a un detalle de si el contrato es equitativo o no. Entran sobre todo al detalle del documento del programa, pero sí verifican de la existencia del contrato, eso sí, va en anexo. Y entonces validan, si todo estaba bien, validan y empieza la implementación del proyecto. Y anualmente, cada año, este estándar internacional con auditores independientes verifican que se esté ejecutando el proyecto de acuerdo a este documento del programa. Es decir, de acuerdo a esta mapa o Biblia, ¿no?, del proyecto, ¿no?, que se esté cumpliendo lo que se dijo, ¿no? Y se verifica según. Puede que algo no se haya ejecutado conforme a lo que se había previsto, pero se justifica por qué no, ¿no? O sea, si fue algo que no se pudo hacer una actividad, por ejemplo, porque hubo una demora y se va a hacer al siguiente año y las dos partes están de acuerdo, bueno, el estándar tiene en cuenta estas cosas, no es algo tan rígido, porque sabemos que un proyecto a 8 años, 9, no puede ser tan rígido. Entonces, ese es el proceso del proyecto. No sé si esto era lo que preguntaba, señor Silas. Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que, bueno, ahí va a incluirse, varias, digamos, ¿cómo se puede decir? Contrapartes en este caso, porque me está mencionando que va a haber auditores en este caso. Por ejemplo, en el caso de un tema maderable, por ejemplo, los auditores o supervisores son, en este caso, los INPOR, ¿no? Entonces, en el caso peruano, pero en cambio en este caso va a haber auditores internacionales.
y que debería también, También. haber en el lado de la legislación peruana. Sí, OSINFOR sigue teniendo sus funciones, ¿no? Y OSINFOR también va a entrar. Lo que, bueno, quizás no ha entrado tanto en estos proyectos por haber habido poquitos, ¿no? Pero OSINFOR también tiene las competencias, OSINFOR también va a entrar a supervisar en algún momento estos proyectos. Sí. Pero además de lo nacional, tenemos lo internacional. Además de eso, tenemos los auditores internacionales que entrarán a controlar. Pero entran a supervisar no el tema del plan de manejo. Ellos entran a supervisar que el proyecto se haya hecho para red, o sea, la parte de red de reducciones. No entran a supervisar el plan de manejo. Eso lo hace OSINFOR. No sé, Ailicel, si quieres detallar algo que no diga. No, está bien. En realidad, claro, precisar que OSINFOR, ya desde su creación, tiene estas competencias, o sea, de fiscalización del aprovechamiento de los servicios ambientales, está así puesto en su normativa. Y claro, entiendo que quizás no hay todavía informes de supervisión de parte de OSINFOR sobre el particular, porque quizás no se han dado los casos en los cuales ha sido incluido en el plan de manejo forestal este aprovechamiento, ¿no? Porque es OSINFOR quien fiscaliza el plan de manejo y todo lo que está contenido en el plan de manejo. Y por ende, como estamos mencionando que para el aprovechamiento de servicios ecosistémicos tiene que estar incluido en el plan de manejo, OSINFOR tiene que fiscalizar efectivamente el cumplimiento de esas actividades. Pero claro, o sea, hasta donde están sus competencias, que es justo esa parte, ¿no? Claro, OSINFOR no va a fiscalizar la cantidad de toneladas de carbono que se han capturado, ¿no? O sea, eso obviamente ya pasa a la etapa ya de verificación que justo mencionaba Blanca, ¿no? Pero entonces, es eso lo que OSINFOR, en todo caso, el rol de OSINFOR respecto de esta parte, ¿no? Bueno, creo que podemos pasar a la siguiente parte. A ver, ahí, adelante. Bueno, sobre este tema, les comentamos que se llegó a tener una reunión de coordinación con CERFOR, que es un primer acercamiento, en el cual, eso fue el mes pasado, se transmitió esas brechas legales y técnicas identificadas como parte del grupo de trabajo, de este grupo de trabajo llevadas a cabo, ¿no?, por el grupo 2C. Entonces, esas brechas, como ya les hemos venido indicando, están referidos al hecho de que, por ejemplo, no existen lineamientos para el otorgamiento de permisos de aprovechamiento de servicios de ecosistemas forestales, ¿no?, que eso está previsto en el artículo 109 de la ley forestal, ¿no?, que ese es permiso solo para, por ejemplo, en predios privados, y para comunidades que no tengan títulos habilitantes, pueden solicitar un permiso de aprovechamiento de servicios de los ecosistemas forestales, ¿no? Entonces, por ejemplo, para ese caso en particular y para aquellos casos en los cuales ya hay un permiso de aprovechamiento forestal, ya hay una autorización, ya hay una concesión, ¿qué sucede con este tema de la inclusión de las actividades red en sus planes de manejo, ¿no? Como una causal de reformulación del plan de manejo, hay una publicación que tiene CERFOR, una prepublicación de una norma, pero todavía no se encuentra aprobado, ¿no? Ese es otro punto. Y hay, por ejemplo, un punto importante también que hemos señalado, que es el tema de qué sucede con la titularidad del secuestro de carbono en áreas donde no hay títulos habilitantes, ¿no? En donde no hay títulos habilitantes, o quizás también, de repente, el hecho de poder hacer mayores precisiones respecto de la titularidad del carbono que se secuestra, finalmente, en la misma ley y su reglamento, ¿no? Porque las bases generales están ahí,
pero a veces, como ustedes saben, los abogados a veces tenemos mucho de, si se mencionó de esta forma, algunos lo interpretan de una forma, otros lo analizan de otro, es preferible que esté de manera más precisa, ¿no? Incluso esa recomendación también se la hicimos llegar a CERFOR, pero claro, o sea, como les digo, la base legal está ahí, nuestra recomendación va por quizás quede más preciso, más claro, para que todos efectivamente puedan tener una sola lectura de este tema. Y en esa reunión, pues, les comentamos lo que ahora les estoy indicando, lo que hemos evidenciado, y los representantes de CERFOR tomaron notas correspondientes. En su momento también estuvieron presentes asesores del director ejecutivo, y se vio la voluntad de poder abordar el desarrollo de estos temas que quizás han estado un poco relegados en CERFOR, porque muchas veces todo se vincula al Ministerio del Ambiente, ¿no? Pero vemos que en realidad la regulación de los servicios ecosistémicos, en este caso el secuestro de carbono, está regulado en la ley forestal y su reglamento, del cual CERFOR es el ente rector. Entonces, ahí, como les manifiesto, en esta primera reunión se ha evidenciado que existe efectivamente la voluntad de abordar estos temas con el detalle que el caso amerita, ¿no? Y bueno, en eso hemos quedado, y bueno, igual con la colaboración siempre de parte nuestra, para poder también absorber algunas consultas o algo en lo que se pueda apoyar, obviamente, para CERFOR, para poder seguir aclarando estos temas, ¿no? Sí. Eso nada más es respecto de esta parte. Voy a seguir yo con el alineamiento con los lineamientos del MINAM, ¿no? Como les decíamos, un programa a nivel regional tiene que estar articulado con las políticas nacionales y los lineamientos nacionales, ¿no? Tienen que estar alineados. Entonces, por un lado está CERFOR, porque es todo el tema de uso y aprovechamiento de servicios ambientales de secuestro de carbono, pero también tenemos los lineamientos del MINAM RED, ¿no? Que regula todas las reglas RED que también van a tener que cumplir los proyectos y el programa jurisdiccional. Entonces, ¿qué elementos de todas las reglas RED, porque hay reglas para diferentes temas, los principales temas de alineamiento son los siguientes, ¿no? Primero, el nivel de referencia de emisiones forestales, ¿no? Entonces, el gobierno peruano ha asumido un nivel de referencia promedio para toda la Amazonía, ¿no? Pero cuando se traslada a nivel de región, podemos tener diferentes variaciones. Entonces, eso se va a tener que articular entre el gobierno regional y el Ministerio del Ambiente, ver cómo se acuerdan y cómo se asegura. Además, también no solo tienen que concordar, estar alineados, ¿no? A nivel nacional, pero también se tienen que respetar las reglas del estándar internacional, porque es el que verifica las reducciones. No es el Estado peruano que verifica y valida las reducciones, sino el estándar. Entonces, esos tres elementos tienen que estar alineados, ¿no? Aún no se ha resuelto, el MINAM aún no ha resuelto este tema, estamos aún en progresar, hay un progreso, ¿no? En todo lo que es este lineamiento, pero aún no se ha cerrado, ¿no? También decir que el MINAM usa un promedio de 10 años, sin embargo, los estándares aceptan promedios de 5 años. Entonces, eso también es un tema de alineamiento que está en el debate, ¿no? Y todo el alineamiento con las reglas de los estándares. El segundo tema es la anidación. También es un lineamiento que aún no está publicado por el MINAM, que aún lo están trabajando y se está trabajando, ¿no?, con los actores. Y es el tema de que, claro, ¿qué pasaba? Que las metodologías para medir, ¿no?, qué reducciones le toca al proyecto podían variar de un proyecto a otro. Entonces era necesario armonizar metodologías y
y todos estar anidados, ¿no? Alineados a esta misma línea base. Entonces, los proyectos, así como el programa jurisdiccional, deben anidarse, ¿no? Deben estar alineados, digamos, de alguna manera, al nivel nacional, que es el que va a alinear esta metodología y asigna cuotas a los proyectos y al programa jurisdiccional. Es decir, es como que asigna pedazos de la torta, a ti te toca este pedazo, a ti este, a ti otro, ¿no? De acuerdo a la metodología que se está conversando en la elaboración de este lineamiento. Aún no está cerrado tampoco. Y es importante no solo para los proyectos que ya existen, sino también para los futuros. Y luego tenemos el tema de salvaguardas red, salvaguardas sociales y también ambientales. Entonces, ahí está en construcción, en proceso de construcción, un sistema de información de salvaguardas para el país, ¿no? Y ahí se definen políticas, principios, criterios, protocolos, procedimientos, ¿no? Para minimizar los riesgos sociales y ambientales que puede ocasionar un proyecto red y promover los beneficios, ¿no? Los potenciales beneficios que están asociados a la implementación de acciones red. Entonces, lo que sí ha avanzado el MINAM es un documento de interpretación de las salvaguardas a nivel nacional y bueno, lo que aquí también es importante, ¿no? Precisamente la información que el nivel regional, que el programa jurisdiccional regional pueda proveer, ¿no? al ministerio, al nivel nacional, ¿no? La articulación va en los dos sentidos, de lo regional para lo nacional y de lo nacional también a lo regional, en el sentido de que el MINAM también tiene que mirar al territorio y adaptar sus políticas también a ello, ¿no? Entonces, eso sería. Y luego también está el Registro Nacional de Medidas de Mitigación, y es importante también para los programas, para el programa jurisdiccional RED, porque es donde se van a registrar las reducciones de emisiones, ¿no? Que son URE, Unidad de Reducción de Emisiones, que está en consulta. Hasta hoy se reciben aportes escritos. Entonces, y luego, por último, como les decía, siempre vamos a tener que estar atentos, ¿no? En el programa jurisdiccional, ¿no? A nivel regional, siempre se está atento, como han visto, como hoy les hemos explicado, siempre estamos atentos a la normativa y a los lineamientos de SERFOR, de MINAM o de otros sectores si llegara a estar afectados por temática, y siempre a estar alineados y a articular con, como ven, se tuvo en reuniones con SERFOR, y SERFOR manifestó la voluntad también, ¿no? de ver estos lineamientos y de incluso establecer mesas de trabajo para ver cómo se podrían realizar. Y entonces, no solo es un alineamiento normativo, también una articulación que se está elaborando, se está abriendo ese espacio precisamente de articular entre sectores y gobierno regional para precisamente alinear todos estos temas que afectan a todos y que pueden tener diferentes variables en región o a nivel nacional. Entonces es necesario conversar y articular. Sobre la articulación con el Ministerio del Ambiente, bueno, comentarles que este lunes Madre de Dios tuvo una reunión, el gobernador de Madre de Dios tuvo una reunión con el ministro del Ambiente y la viceministra de Recursos Naturales. Ucayali también ha enviado un oficio y se prevé que tengan una reunión con el ministro próximamente. Y en esa reunión el ministro se comprometió precisamente a crear una mesa de trabajo entre el gobierno regional de entre la Mancomunidad de Gobiernos Regionales Amazónicos y el Ministerio del Ambiente, para precisamente apoyar estas iniciativas jurisdiccionales, reconociendo la autoridad, ¿no? y legitimidad de estos espacios, y trabajar conjuntamente estas acciones red y estos diferentes metodologías, lineamientos que se tienen que implementar en el programa jurisdiccional red. Entonces, eso en cuanto a articulación. Luego, queríamos explicarles
unos conceptos, ¿no?, que ayudan a entender los lineamientos. En particular, el lineamiento más reciente, RENAMI, todos estos elementos que acabo de explicarles antes, se van a ir viendo en las diferentes reuniones. Entonces, como el RENAMI cierra hoy, habíamos pensado que era interesante poder abrir el debate y sí queríamos darles unos conceptos para que puedan leer el RENAMI con la información, ¿no? Entonces, primero, el RENAMI verán mucho la mención de mercados de carbono, mercado voluntario de carbono, medidas de mitigación que están dentro del alcance del artículo 6, fuera del alcance del artículo 6 del Acuerdo de París. Estos diferentes términos que les acabo de decir se refieren a los mercados de carbono. Y hay diferentes mercados. Hay el mercado regulado, que puede ser el mercado de un estado, por ejemplo, California en Estados Unidos tiene un mercado regulado. Luego tenemos los mercados, o sea, el mercado de mecanismos que están en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas. Esos mecanismos también los verán escritos en el RENAMI como medidas de mitigación dentro del alcance del artículo 6 de París. Es decir, lo que está dentro del artículo 6 de París. Esos mecanismos, instrumentos dentro del artículo 6 de París son mercados de la Convención Marco de Naciones Unidas o mecanismos. Y luego tenemos los mercados voluntarios de carbono. Y son, en el RENAMI lo verán, como medidas de mitigación fuera del artículo 6 del Acuerdo de París. Entonces, la diferencia entre los mercados de carbono voluntario y los mercados de la Convención, o sea, la diferencia entre lo que está dentro del artículo 6 del Acuerdo de París y lo que está fuera del artículo 6 del Acuerdo de París, es porque, por ejemplo, las acciones RED no están dentro del artículo 6 de París por el momento, porque los estados en su época, cuando hicieron ciertos mecanismos de ese artículo 6, como el MDL, no incluyeron RED en su momento. A la fecha aún no se ha incluido, podría incluirse, por el momento no se sabe bien. Entonces, eso es lo que está. Entonces, al quedarse fuera RED, por ejemplo, RED entra dentro de mercados voluntarios de carbono, fuera del artículo 6, porque no se incluyó, los estados de la Convención Marco no lo incluyeron. Por eso, ¿no? Es por eso que los proyectos RED que ustedes ven son de mercado voluntario de carbono, y es por eso también que el programa jurisdiccional de Ucayali es mercado voluntario de carbono por el momento. No hay opción de hacer RED a día de hoy dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas, RED, ¿no? Todo esto está en transición, ¿no? Puede haber cambios y veremos qué va pasando, ¿no? Entonces, también lo que es importante es que... un momentito, perdón. Entonces, también lo que es importante es que... después. Y bueno, unos ejemplos de proyectos, por ejemplo, la empresa Natura hace proyectos dentro de mercados voluntarios, de cocinas mejoradas, de reforestación, hay diferentes opciones. Disney, por ejemplo, también hay un proyecto Disney de mercado voluntario de carbono en el bosque de protección de Alto Mayo, y ellos compensan estas reducciones en sus cruceros y hoteles. Los Panamericanos, ¿no? Los Juegos Panamericanos, que tuvieron lugar en Perú, en Lima, también hicieron reducciones en mercados de carbono, no en áreas protegidas. Y otro tema importante en mercados de carbono voluntario, y que también verán en el RENAMI y lo verán cuando hablan de mercados de voluntario, habrán oído escuchar de ajustes correspondientes, ¿no? Y bueno, ¿qué son los ajustes correspondientes? ¿Qué es eso? Claro, los ajustes correspondientes, aquí está la definición del Ministerio del Ambiente, la que está en el RENAMI,
que está ahora en este proyecto, ¿no? Que está en consulta. Entonces dice que precisamente los ajustes correspondientes están vinculados a la contabilidad de reducciones de emisiones. Para evitar doble contabilidad, es decir, que una misma reducción, que una misma unidad de reducciones de emisiones se contabilice 2 veces, ¿no? Por ejemplo, la comunidad nativa vende sus unidades de reducciones de emisiones a un tercero y ese tercero luego lo revende. Entonces, tiene que estar trazado en un registro todo ese recorrido para evitar que se venda 2 veces, que estén haciendo 2 proyectos en el mismo sitio y estemos contabilizando 2 veces estas reducciones. Entonces, de ahí la importancia del RENAMI, que es muy importante por esto, aparte de por otras razones, como temas de salvaguardas. Entonces, ¿qué sucede? Los ajustes correspondientes a día de hoy, ahorita, como está la normativa internacional, la Convención Marco de Naciones Unidas obliga a ajustes correspondientes solo en mercados que están dentro del artículo 6 del Acuerdo de París, dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas. Pero hay un debate, todo está, como les digo, todas estas normas están en transición, están en debate a nivel internacional y también nacional. Y entonces hay un debate de que si los ajustes correspondientes también tendrían que estar aplicados a lo que está fuera del artículo 6, es decir, si tendrían que estar aplicados a mercados voluntarios de carbono. ¿Y por qué? Porque como lo que se busca es verificar la trazabilidad, que no haya doble contabilidad, tiene una lógica también que estén contabilizados los de fuera, los del mercado voluntario, para evitar que se convierta en un incentivo negativo y que se quieran ir a ese otro mercado, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que también los ajustes correspondientes se hacen por el tema de la NDC. Y es que los estados tienen que cumplir metas de NDC, que son la meta de la NDC, que es lo que el Perú presenta a nivel global como compromiso para reducir las emisiones, ¿no? Entiendo que ha vuelto a haber un problemita técnico. Entonces, los ajustes correspondientes son importantes también para eso, para saber qué es lo que va a la NDC y qué no. Por eso es importante también el ajuste correspondiente. Entonces, esto es lo que es un ajuste correspondiente. Y es importante para los proyectos porque los compradores cada vez más exigen cuando le compran, por ejemplo, a una comunidad nativa las reducciones de emisiones, cada vez exigen más tener todos los derechos y poder decidir sobre qué hacen con las reducciones. Entonces, a veces hay el problema de si sale del país o no esa reducción. Y el comprador, muchas veces lo que está sucediendo en los proyectos, lo que nosotros hemos estado experimentando, es que el comprador exige, pues, tener todos los derechos. Y entonces hay que ver qué es lo que va a la NDC y qué no. Entonces, todo eso es lo que está en debate. Todo lo que se está hablando de qué es lo que se debe hacer, qué no, qué es lo mejor, qué es lo mejor para el país, qué es lo mejor para asegurar que entre financiación, para acciones red. Eso es lo que a día de hoy se está debatiendo también en el RENAMI. Bueno, esos serían los conceptos que les queríamos presentar. No sé si alguien quiere, como sé que varias organizaciones también han estado revisando el RENAMI, no sé si quieran mencionar algo más. Nosotros queríamos solo presentar los conceptos para que lo puedan
leer mejor, ¿no? También hay, por ejemplo, como muchos participantes hoy son comunidades nativas, por ejemplo, nosotros también vimos que en el artículo 17 creemos que hay una errata porque se habla solo de cesión en uso, de comunidades nativas en cesión en uso. Y sin embargo, por el artículo 65 de la ley forestal, las comunidades nativas tituladas también tienen derechos sobre el carbono, todas, y además tienen un derecho real, exclusivo. Entonces, también las comunidades nativas tituladas pueden registrar medidas de mitigación, deberían. Entonces, no están mencionadas, entonces, bueno, entendemos que haya habido un pequeño olvido que se está haciendo saber, porque si no pueden registrarse más que las de cesión en uso, bueno, no hay muchas en cesión en uso además, entonces sería un problema y va contra la ley forestal además. Ese, por ejemplo, por cómo están hoy muchos participantes indígenas, también quería mencionar este punto. Eso sería todo, no sé si alguien quiere comentar o preguntar. Son cosas muy técnicas a veces, entonces poco a poco las vamos a ir viendo en las reuniones para que todos nos familiaricemos, ¿no? No sé si hay algún aporte o alguien que quiera comentar algo. Buenos días, disculpe. Adelante, señor Silas, por favor. Bueno, bueno, nosotros como titulares de una comunidad estábamos tratando de buscar mucha información sobre este tema, ¿no? Pero ahí usted está hablando de bonos voluntarios, ¿no? Entonces quería un poco, bueno, ahí separaste dos temas hay un convenio en Acuerdo de París, creo que que está mencionando, estipula que solo las Naciones Unidas tienen otro parámetro y que este es otro que está ajustándose al programa que se va a ver en este tema, ¿no? Y de acuerdo a las normas nacionales. Porque ahí se habla bastante de bono verde, bono naranja, y cada uno creo que financia proyectos, ¿no? Por ejemplo, si no me equivoco, financian proyectos digamos, productivos, proyectos, otro bono financia proyectos de investigación, creo que es el bono naranja, no sé si no me equivoco, y como son como 4 tipos, entonces estaría fuera de este bono voluntario. Esa es la pregunta. Sí, yo de hecho prefiero utilizar la palabra crédito de carbono para que no se confunda con los bonos verdes. Los bonos verdes, bueno, también dijo usted el bono naranja, ¿no? Hay otros, es diferente. Los bonos verdes son emisiones de deuda, como un préstamo para hacer un proyecto. Esto no, lo que Ucayali está haciendo o los proyectos RED no son bonos verdes. Son bonos de carbono o créditos de carbono que están en mercados voluntarios de carbono, por lo que les dije de que los proyectos RED, las actividades RED, no entraron y a la fecha siguen sin haber entrado en lo que son las metodologías de la Convención Marco de Naciones Unidas. Por eso se desarrollaron en los mercados voluntarios. Pero esto puede cambiar, ¿no? Ya se verá qué va a decidir. Ahora mismo
Estamos en un momento de mucho debate internacional. Sí. Entonces, los bonos verdes son emisión de deuda, como un préstamo. Los bonos de carbono son lo que estamos viendo en este espacio. Haces un proyecto, reduces emisiones porque evitaste deforestación y entonces te dan un documento que se llama BCU o se llama crédito de carbono y lo vendes como un bien, se convierte en un bien. En los bonos verdes no tienes un bien, tienes una emisión de deuda como un préstamo. Uh-huh. Y gracias por la aclaración. Un gusto, siempre es un gusto. Sí. Bueno, si nadie tiene preguntas, Jerónimo. Realmente es un proceso de construcción para los pueblos indígenas y en la medida que se va mejorando este proceso, porque realmente es complejo y es un poco difícil de entender de un día para otro. Creo que estamos para asesorarnos, ayudarnos y que este proceso salga de la mejor manera en favor de los pueblos indígenas y también en favor de los bosques, porque los bosques, sin bosques no existimos. Así es simple la cosa. Gracias. Sí, gracias, Jerónimo. Sí, de eso se tratan estas sesiones, de ir poco a poco viendo los temas juntos, ¿no? Y de ir construyendo poco a poco. Bueno, les recuerdo que tienen el resumen que se les envió en el PDF, también van a tener este PPT, lo tendrán en el repositorio público que es de acceso a todo el mundo, a todas las comunidades y a toda la ciudadanía, y pueden consultarlo. Y bueno, habrá más sesiones y luego además en octubre empezaremos, a mediados de octubre se empezará los talleres de proceso participativo y ahí tendrán oportunidad de volver a ver estos temas, se volverán a revisar, así que no se preocupen que habrán otras ocasiones para que ustedes puedan revisarlo, ¿no? Y dar aportes. Sí, entonces, si no hay más preguntas, estaríamos cerrando aquí la sesión. Fer, no sé si, perdón, ¿quieres? Sí, bueno, muchas gracias a todos los participantes. Los esperamos nuevamente en la próxima reunión que tengamos. Como dice Blanca, ya a mediados de octubre se comienza otra nueva etapa. Y nada, si tienen alguna duda al respecto o alguna consulta que hacer, saben que pueden escribirnos al correo desde el cual se les mandó la invitación para esta reunión de resumen de la mesa 12 dentro del marco legal. Freddy. Señorita Blanca. Ya, tenemos una intervención. Gracias, Freddy. Sí. Adelante. Freddy Álvarez. Bien, disculpa muy bien la interrupción, pero antes de que se termine, a modo de sugerencia, creo que va a ser muy importante, ya que como antes hemos escuchado la intervención del amigo Jerónimo, es importante que se haga una concientización bastante rigurosa con respecto a la terminología que se utiliza, muy técnica de repente, para el entender de nuestros hermanos de las diferentes comunidades nativas. Por ejemplo, ellos confunden mucho el fondo verde con el crédito de carbono. Sería importante que se tome en consideración esa parte para que se les capacite o se les dé a conocer tanto en sus idiomas, porque es uno también de las grandes limitantes, que se deben utilizar intérpretes achánicas, porque en su mayoría son los que intervienen en este proceso, se les explique a detalle, con palabras bastante entendibles, no tan técnicas, pero que cumplen va a cumplir el mismo propósito. Eso sería a modo de sugerencia, como gerencia de desarrollo de los pueblos indígenas del gobierno regional, y muchísimas gracias y felicitaciones por esta reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Freddy Álvarez. Por cierto, cabe resaltar que las etapas de inducción se han realizado también y además en las reuniones bilaterales se les allana el terreno en cuanto a la terminología, ¿no? Además en los repositorios, en el repositorio público también existen documentos
como dice, aterrizados para poder entenderlos mejor sin utilizar tanto tecnicismo, ¿no? Y gracias de todas maneras por la aclaración que nos ha permitido, pues, determinar eso. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a Fernando, finalizar. Un comentario, por favor. Adelante, adelante. Justamente hemos corriendo con Jorge para ver el tema de los facilitadores indígenas, tanto a Xalincas como Chipío, porque tenemos unas capacitaciones muy cortas, pero también muy precisas para que cuando vayan a facilitar pueblos indígenas se explique qué es carbono, cómo es este proceso de negociación entre el gobierno, las comunidades y otros sectores. Ese para que ellos entiendan y que puedan difundir en sus propios idiomas y explicar en 3 palabras muy puntuales qué significa REC en pueblos indígenas. Gracias. Sí, justo Fer, iba a mencionar esto, gracias Jerónimo. Quizás Paula, por favor, si puedes detallar justo lo que han estado trabajando precisamente para el tema este tema de los facilitadores. Sí, Blanca, muchas gracias. Buenas, no, todavía. Efectivamente, Jerónimo, gracias por recordarlo. En nuestra última reunión con organizaciones indígenas, las reuniones bilaterales que justamente tuvimos hasta la semana pasada, AIDC planteó, ¿no?, la presencia de estos facilitadores indígenas para que puedan brindar justamente este acompañamiento, ¿no?, y esta ayuda, digamos, en la interpretación también. Ambos, los compañeros que me han antecedido lo han dicho muy bien, o sea, hay mucha terminología que a veces puede resultar compleja, ¿no?, indígenas como los participantes que tendremos en los talleres bilaterales. Y sí, efectivamente, Jerónimo, vamos a entrar ya en coordinación con las organizaciones regionales para poder empezar a definir justamente todo el tema de los facilitadores, su participación en los talleres informativos y la capacitación previa que se necesita para que puedan brindar ese acompañamiento de manera pertinente a sus comunidades. Gracias, Jerónimo, por recordarlo. Listo, Pablo, estamos en contacto. Ok. Bueno, esperamos una última intervención. Si alguien quiere tomar la palabra, este es el momento antes de cerrar la mesa, ¿no? La transmisión. Bueno, ok, entonces muchas gracias a todos. Damos por terminada esta reunión y los esperamos en la siguiente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, hasta luego.